virtual en la que vamos a presentar el posicionamiento de todos los cotizantes ante las acciones y declaraciones contra jubilados y pensionados por el director del instituto y exponer también un documento de exigencia de minuta que se entregará al gobernador de nuestro estado, Alejandro Tello Cristerna, ante el incumplimiento de varios de sus compromisos, para lo cual iniciaremos con la participación del maestro Marcelino Rodarte Hernández, quien dará lectura al documento. Gracias, buenos días, compañeros de los medios de comunicación. Agradecerles su asistencia, su presencia por este medio. El documento va así. Asunto, solicitud de minuta. C. Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado de Zacatecas. El colectivo plural de cotizantes a ISTESAC, constituido por trabajadores en activo, jubilados y pensionados de los 4 sindicatos cotizantes al instituto, nos vemos en la necesidad y por este medio de solicitarle respuesta por escrito a los planteamientos y acuerdos surgidos en la reunión llevada a cabo el 19 de marzo del 2020 en el Palacio de Convenciones en Ciudad Administrativa, que atendió usted como titular del Ejecutivo, el secretario de Gobierno Geu Eduí Salas Dávila, de la Secretaría de Administración Víctor Rentería, una contadora en representación del secretario de Finanzas Jorge Miranda, y el director de ISTESAC, Marco Vinicio Flores Guerrero, con una representación de 7 compañeros de este colectivo. En dicha reunión, usted se comprometió a que no se llevarían a cabo modificaciones sustanciales en la estructura y funcionamiento administrativo que afectaran a trabajadores y cotizantes, hasta en tanto se diera a conocer públicamente los resultados de la Auditoría Superior del Estado y la auditoría externa. Vemos desafortunadas e inconvenientes las medidas y propuestas que viene realizando el ingeniero Marco Vinicio Flores Guerrero al interior de la dependencia. Usted habló de compromisos y de respeto a los cotizantes y a los mismos trabajadores del instituto, pero la serie de modificaciones del director es una muestra de falta de seriedad y de respeto a los compromisos asumidos. Se acordó el compromiso por su parte de entregar por escrito a la brevedad una minuta de acuerdos. Desafortunadamente, la contingencia sanitaria ha retrasado lo anterior, pero son ya casi 2 meses que se llevó dicha reunión y a la fecha no conocemos los resultados. Principalmente observamos lo siguiente. Se adelantó los resultados oficiales de la auditoría que deben ser presentados de manera formal por el Legislativo del Estado. Se está omitiendo el análisis y discusión de las observaciones que presentó parcialmente la Auditoría Superior del Estado. No se ha ajustado la nómina de los trabajadores del instituto. No se ha presentado la reducción de salarios de la nómina dorada. Se entrega a una empresa externa ajena al instituto, Banco Azteca, a los derechohabientes. En la ejecución de medidas ilegales, vemos aberraciones y arbitrariedades como disminución del monto del pago de pensión del mes de abril y mayo de los compañeros recién jubilados en el mes de marzo del 2020. No queda claro el procedimiento de la venta de bienes del instituto. En reunión con funcionarios de este, salieron a relucir dudas en el valor y propiedad de los bienes, y principalmente la amenaza de reducir prestaciones y aguinaldo y bonos a jubilados y pensionados. Por todo lo ya mencionado, planteamos como urgente no solo la entrega de la minuta, sino además un nuevo encuentro entre el gobierno del Estado, la dirección del instituto y una comisión de cotizantes inconformes para valorar la situación y llegar a acuerdos que convengan a todos. Atentamente, colectivo de cotizantes a ISTESAC.
es el documento que se entregará al Ejecutivo. Si los compañeros quieren hacer alguna participación, adelante. Bien, de mi parte, María Magdalena Herrera, maestra de telesecundaria. Mi participación es en relación a el tema de las auditorías. Buenos días, mi nombre María Magdalena Herrera, maestra de telesecundaria, y mi participación será en función del tema de las auditorías. En cuanto a esto, lo primero que nosotros afirmamos es que Marco Vinicio solo es más de lo mismo y por tanto pedimos su renuncia. Afirmamos que es más de lo mismo porque, como es de todo sabido y aceptado por el propio gobernador, una reestructuración del ISTESAC tiene que pasar por un proceso serio y profundo de revisión de cuentas, por un proceso de auditoría. Sin embargo, en los últimos días hemos leído las declaraciones de Marco Vinicio, que nos anuncia las acciones que generará para reorganizar el instituto, basándose, según él, en los resultados de una auditoría externa, dice. Nosotros decimos que esa auditoría no es externa, porque su proceso de elaboración es el mismo que se ha utilizado en los años anteriores. El legislativo pide a la Auditoría Superior que audite. La Auditoría Superior contrata un despacho contable al que ellos mismos le pagan. Por lo tanto, decimos que esa auditoría de la que ellos hablan no es externa. Además, las supuestas recomendaciones que ha realizado la Auditoría Superior del Estado a Marco Vinicio y que son resultados de esa misma auditoría, no tocan los temas centrales que nosotros ya hemos señalado y que el mismo gobernador lo ha aceptado, los temas de corrupción. Marco Vinicio, en las acciones que ahora anuncia, no nos dice nada qué se va a hacer ante la corrupción y los malos manejos que han existido con los dineros del instituto. En cambio, sí está ya programando acciones para eliminar prestaciones a los trabajadores como el aguinaldo. Entonces, es una auditoría otra vez sesgada, en la que se pretende que nuevamente seamos los trabajadores los que rescatemos al instituto. Y el gobierno y los que generaron la crisis del instituto, ¿cómo la van a rescatar? ¿Qué parte va a poner el gobierno? Es exactamente lo mismo, es el terreno que nosotros tenemos conocido y el camino que ellos han transitado todos estos años. Una cosa más, ¿cómo es que Marco Vinicio ya va a accionar si aún el legislativo no conoce formalmente los resultados de esa auditoría? Verdaderamente no se le puede llamar auditoría externa a un asunto como este. Apenas el día de hoy, el auditor va a comparecer ante la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo para mostrarles resultados de la auditoría, pero Marco Vinicio ya va a accionar, ya está proyectando estrategias y acciones en función de esa auditoría. Que no se les olvide también que nosotros tenemos en proceso de elaboración y ya prontamente tendremos resultados de una auditoría que sí es externa y que sí nos va a orientar
a proyectar escenarios que le den viabilidad al instituto. Entonces, el director actual está haciendo exactamente lo mismo que tienen años haciendo. Haciendo lo mismo, no se tienen resultados diferentes. Que renuncie Marco Vinicio. Gracias. ¿Y alguien más? A continuación viene la maestra Ofelia Alvarado con la situación que prevalece en esta administración con los jubilados y pensionados. Maestra, adelante. Micrófono, Fe. Bueno, parece que la maestra no está preparada aún, pero continúo entonces yo con, mi nombre es María Magdalena Álvarez Alvarado, profesora de educación primaria y perteneciente al Movimiento Democrático de Zacatecas. La participación que yo tendré tiene que ver con la situación de los predios que desde el 2019 y tras la aprobación del Acuerdo 155 en el Congreso del Estado, se ha planteado la venta de 2 terrenos. Inicialmente, mucho se habló de un predio de 8 hectáreas con el que el gobierno del Estado en dación otorgaba al ISTESAC terreno con el fin de pagar el adeudo histórico que mantiene Colegio de Bachilleres, perdón, desde el 2011 hasta el 2018. Y después, en una segunda oportunidad, entró en juego un predio de 10 hectáreas, propiedad del propio instituto, y que cabe hacer mención que esta venta se ha publicitado aún por encima de otro paquete previo de propiedades que aún no se han vendido y subastado. A un año ya de la aprobación y de la entrega simbólica del gobernador a la junta directiva, obviamente con una historia de eventos, de trámite legislativa y demás situaciones, ese terreno de 8 hectáreas sigue sin ser propiedad real de ISTESAC. A pesar de que aparece en los libros, a pesar de que aparece como una rendición de cuentas y de transparencia, ese terreno sigue sin darse, sin poderse hacer uso, puesto que se dice por las propias personas de transparencia y el bufete jurídico de ISTESAC que no se han concluido los trámites de escrituración para que se pueda hacer uso de ese terreno. Entonces, la deuda de Cobaes de más de 500 millones sigue y por tanto deben cobrársele los intereses, las recargas y todas las moratorias a que haya lugar. Es una exigencia que tenemos el movimiento de bases, puesto que si esta deuda estuviera realmente saldada, el instituto no tendría ningún problema. Y bueno, vamos con el segundo terreno que salió a la luz después de todo este movimiento informativo por el pago del terreno de Cobaes. Es un terreno propiedad del instituto de más de 10 hectáreas que fue desmembrado para su venta y su subasta en 6 polígonos que se identifican con las letras de la A a la F. Y todos han sido puestos a la venta. Solamente lo hemos denunciado ya en varias ocasiones, un polígono que se ha denominado como el B. Un polígono que en entrevista con el jurídico y con transparencia de ISTESAC en Ciudad Administrativa en noviembre del 2019, donde no tienen información de las medidas, no tienen información de qué ocurre con él, pues nos encontramos con la novedad que ese polígono es donde están
construidas los accesos, las carreteras para llegar a galerías. Y entonces hay un uso inadecuado, abusivo, para beneficiar a empresas privadas, como son todas las que se instalan en el conjunto de galerías, sin ningún trámite. Y yo me explico, si eso es posible, ¿cómo una escrituración para un terreno que se ha dado en pago por un adeudo que se tiene pendiente no se ha podido concluir? Y son también, así como eso, una revisión, requiere una revisión de todos los inmuebles, propiedad a detalle, porque históricamente hay muchas anomalías que, como han comentado los compañeros, en las auditorías no sale nada a la luz o simplemente el gobernador, la junta administrativa, no quieren darle prioridad de peso a lo que realmente tiene que ver con la corrupción y con el quebranto de Iztezac, con la mala administración, con el robo del que se ha hecho objeto nuestro instituto. Es cuanto. Maestra Ofelia, adelante. Ya abrí su micrófono. No se escucha. Abre tu micrófono, Ofe. ¿Me escucha? Ya, adelante, maestra. Sí. Miren, el punto que yo voy a tocar, ¿verdad? Es sobre las jubilaciones, pensiones y un poco de los profesores en activo, las afectaciones que están amenazando, que bueno, después de trabajar yo un poco más de 40 años, jamás ningún gobierno había tenido las actitudes que tiene este nuevo gobierno y sus funcionarios. Hace unos meses, ¿verdad? A partir de diciembre, enero, que no tuvimos los pagos en tiempo y forma, empieza el gobernador a decir que va a haber medidas dolorosas, que porque hay que hacer una reingeniería, que hay que modificar situaciones. Pero bueno, en todo ese discurso que él maneja, jamás toca algo que hemos estado insistiendo, que es la corrupción. Corrupción que ninguno de nosotros intervenimos, pero sí las personas que ellos nombraron. Y que bueno, me extraña que se hagan ahorita tan inocentes cuando varios de ellos llevan 1 o 2 administraciones. Estoy hablando de la junta directiva, bueno, el mismo gobernador que estuvo en finanzas en otro gobierno, todos conocían la situación del Iztezac y nunca hicieron nada por ello. Ahora él anuncia medidas dolorosas, necesarias, pero esas medidas no son para los saqueadores, no son para los políticos que trabajaron 3 años y se jubilaron, no son para la clase dorada que se llevan salarios altísimos de 40, 60, 80. Y en cambio sí están amenazando, ¿verdad?, que los pensionados y jubilados tendríamos que sufrir algunas afectaciones, principalmente en las prestaciones. Entonces yo en otro momento, ¿verdad?, decía, ¿por qué se atreven a tocar esas prestaciones sobre la ley? Porque bueno, no fueron dadas arbitrariamente. Fueron otros gobiernos que fueron sensibles y que reconocieron nuestro trabajo. Yo digo, nuestro trabajo honesto, no el trabajo honesto de las otras personas. Entonces, creo que nosotros estamos en pie de lucha, que no vamos a permitir que se toque. El salario no es altísimo, como ellos lo dicen. Hay gente que gana hasta 1,500 pesos mensuales, que dicen, bueno, si retiran algunas prestaciones, si retiran el aguinaldo, creo que el aguinaldo es el único momento en el año que la gente puede hacer algo con ese poco dinero que le llega. Y no nos parece que arbitrariamente, vuelvo a decirlo, se atrevan a tocarlo.
Y bueno, ya comentaban cómo las auditorías está mintiendo Marco Vinicio cuando dice que ya están las dos y que las dos coinciden en el descuento del aguinaldo, que porque es una prestación que implica un recurso muy alto. Bueno, como los gobiernos anteriores no se quejaron, porque si es el único momento del año que hay un poco más de dinero, ¿por qué no hay una consulta o por qué no nos involucran cuando el gobernador mismo estuvo de acuerdo en que se iban a proponer foros, ¿verdad? Reuniones de trabajo en mesas, en donde todos tendríamos voz y voto. Y hasta ahorita no hemos encontrado nada. Lo único que tenemos son amenazas fuertes que inquietan a la gente, que la desestabilizan y que no nos parece justo que jueguen así con nosotros después que nos pasamos una vida cumpliendo lo mejor que pudimos en cada uno de nuestros espacios. Y vuelvo a que ellos exigimos el reconocimiento de la corrupción, exigimos que haya movimientos en contra de esas personas, que nadie lo toca dentro de los funcionarios, bueno, para que regresen, para que los retiren, para que hagan algo, porque este recurso del ISTESAC es producto de nuestro esfuerzo de toda una vida y que sigue siendo, todavía seguimos aportando, más los profesores en activo. Esto es una situación intolerante y que vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Bueno. Está el compañero Jorge, Manuel, ¿quién más? Dame la voz, Marce. Rafa, adelante. Cerraste tu micrófono, Rafa. Buenos días a todos y bueno, fortalezco la participación de todos y uniéndonos también, uniendo esta solicitud a la incapacidad del director del ISTESAC, Marco Vinicio, en el sentido de que definitivamente se adelanta a todo. Y da por hecho en una auditoría que todavía no se tiene, de una situación crítica, que sí, efectivamente sabemos, siempre nos lo han comentado y siempre nos lo han restregado, la situación que vive el instituto. Pero esta situación que vive hoy, no la generamos nosotros. Esta situación que vive efectivamente es el panorama, es el punto de lanza que nos plantearon precisamente en el 2015, cuando nos integraron nuevamente el 100% de nuestras aportaciones. Medida precisamente para aplicar esta situación, ¿sí? Entonces, Marco Vinicio hoy lo único que ha hecho desde que llegó a la dirección es precisamente demostrar su incapacidad en el sentido de un análisis minucioso que se está impulsando a partir de este movimiento de bases que está integrado por todos los cotizantes al instituto, por parte del gobierno del estado, el SUTSEMOD, de parte de los trabajadores de telesecundaria, de la sección 58, de Subdacobais. Entonces, aquí estamos incluidos la gran mayoría. Aquí estamos todos, este movimiento. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Seguir solicitando esta destitución. Hacemos este llamado al gobernador de que desafortunadamente Marco Vinicio no dio la expectativa, no está dando las expectativas que nos ha presentado. La situación que nosotros hemos venido manejando era precisamente que a partir de los resultados de estas auditorías externas e internas con Brito, se iba a llegar a la solicitud de los foros. Íbamos a tener foros
Hemos tenido mesas en las cuales estamos trabajando fuerte y efectivamente el personal que tiene un amplio conocimiento, ¿sí? Que tiene un amplio conocimiento sobre las pensiones, nos iban a dar el panorama que teníamos que dibujar. Se iba a tomar en cuenta a partir de estos elementos para que sean considerados en las acciones inmediatas que se tienen que tener al interior del instituto. Y hoy vemos que efectivamente Marco Vinicio se ha adelantado a todo esto que se ha venido programando, que se ha venido planteando y que lo hemos platicado con el gobernador. Entonces, en esa situación, hacemos una solicitud nuevamente al gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, de una reconsideración en su puesto principal, que es la dirección, y que exija el cumplimiento de las leyes que le corresponde y los acuerdos minutados que supuestamente los tenemos y que también está faltando ahí Marco Vinicio a este punto central. Cierro mi participación en ese sentido de que está la escuela de matemáticas, está la escuela de economía, está la escuela de vinculación, ¿sí? Tenemos participación de la doctora con conocimiento internacional sobre pensiones y jubilaciones a nivel internacional. Entonces, hay elementos, tenemos elementos y se cuenta con una gran variedad de personajes que nos pueden dar las vertientes precisamente para una redirección del instituto y no estar dando palos de ahogado como lo está haciendo Marco Vinicio, que diario sale a los medios ensañándose y diciendo que definitivamente el instituto se le entregó en quiebra. Eso es una vil mentira. Estamos esperando todavía el informe de transparencia del mismo instituto, que a partir de que él llega, no se ha presentado esa información. Entonces, hay datos que se ocultan ahí. Exigimos que a la brevedad dé las cuentas claras y no esté pintando el panorama que ellos quieren darnos. Ese no es el panorama que nosotros tenemos. Gracias. Manuel, adelante. ¿Sigo yo? Señores de la prensa, muy buenos días, compañeros, buenos días. Miren, más que nada, qué lástima, qué tristeza da que un personaje como Marco Vinicio, que fue miembro de la junta directiva del ISTESAC, él sabe y conoce perfectamente la corrupción al interior. Es muy triste que él quiera defenderse con la ley, cuando en el artículo 109, ahí que dice claramente que queda prohibido que él, aunque diga que tenga un poder, celebre convenios con terceros o con instituciones, puesto que esos convenios tienen que ser con el aval de la junta directiva. Y si nos ponemos a revisar toda la ley del ISTESAC, en ella se ven una multitud de violaciones. Las primeras violaciones las ha hecho el gobernador Alejandro Tello. ¿Por qué el gobernador? Porque él, sabiendo las necesidades del instituto, según él, tramposamente está queriendo pagar con terrenos cuando debe de dar liquidez al instituto. Aquí yo diría, qué triste que esté anunciando él que al culminar su sexenio se vaya a vivir a Canadá. Pues sí, se está yendo porque está huyendo. Qué vergüenza que se esté yendo y no se vaya con la frente en alto remediando la tremenda corrupción de su sexenio. Él creó una ley de transparencia que solamente es para ocultar los malos manejos en el ISTESAC y en todo el gobierno. Qué vergüenza verdaderamente que Marco Vinicio se preste también a seguir siendo una comparsa de Miranda y del mismo gobernador. Porque, señores de la prensa, como investigadores, métanse a ver la ley del ISTESAC y verán qué anomalías tan grandes están cometiendo y más que nada actuando con una política perversa en contra de los jubilados al crearles angustia
al crearles intranquilidad, no toman en cuenta que ya entregaron toda su vida o entregamos toda la vida a un servicio en el cual estamos recibiendo solamente patadas, malos tratos de personajes tan impropios para la función pública. Es vergonzosa la actuación de Marco Vinicio en el ICESAC. Es cuanto. Muchas gracias, compañeros. Compañeros de los medios que nos acompañan, si alguien quiere hacer uso de la voz o tienen alguna pregunta, los escuchamos. Creo que fueron demasiadas vueltas a lo mismo, nada más para reiterar lo que se pide es la salida de Marco Vinicio Flores, la aclaración de los predios y hasta ahí estamos, o algo más, profe. Bueno, es todavía más grave la situación porque ya hay afectados muy directos. A los compañeros que recién se jubilaron, ya les descontaron en el cálculo de su pensión. Son cerca de 50, por lo menos en la sección 58, hay compañeros de telesecundaria que ven afectado. Se hizo una proyección previa a su dictamen y cuando llegó su pensión del 15 de abril es inferior a lo presupuestado y es inferior a lo que se ha venido pagando en jubilaciones anteriores. Ahí vemos pues ya una arbitrariedad, una situación muy dolosa que no se ha revisado hasta el momento. Todo el tiempo les hemos exigido que nos hagan conocer cómo se hace el cálculo, con qué fórmula de las retenciones y aportaciones, porque eso tiene que ver también con el cálculo del pago de las pensiones. Nunca nos lo han expuesto, pero hoy vemos afectados ya los compañeros. Y lo que acaba de declarar de manera tan absurda, ¿no? Que viene a quitar algunas conquistas para los compañeros que están jubilados. Y eso apenas es el inicio porque así van a tratar a los jubilados. ¿Qué viene después de esto? Y otra más es la situación de no hay préstamos, porque ellos así lo maquinaron desde hace 5 años, pero ya están entregando cautivamente a los solicitantes de préstamos a Banco Azteca, sin que prive nada de información, quién gana, quién pierde, cuál es el beneficio para el instituto principalmente y en qué condición va a dejar a una empresa externa a los compañeros que se enreden en esa situación. Se tuvo una reunión previa antes con Marco Vinicio, con representantes del ISTESAC, con el mismo gobernador, y qué es lo que se pretende hacer después de esta rueda de prensa. ¿Se pedirá nuevamente una reunión con ellos? ¿Se realizará algún tipo de manifestación? ¿O qué se tiene pensado? Lo más grave es que con esta conferencia de prensa queremos evitar que se expongan compañeros al salir de su casa, porque están viendo tocado ya directamente su patrimonio. Entonces el llamado es urgente a que el Ejecutivo tome cartas, a que le calle un poquito la boca y le amarre las manos a Marco Vinicio, en tanto se tienen los acuerdos pertinentes, porque la situación no está como para que estén provocando esta situación en los compañeros, no solo jubilados y pensionados, es una situación de que todos los activos están en esa incertidumbre, ¿no? Por un lado el ISTESAC y por otro lo que se amenazaba en días pasados, ¿no? Que no había para pagar la nómina de los estatales, que somos los mismos que pertenecemos al instituto. ¿Qué tipo de afectaciones están viendo? Ahorita mencionaba que cuidando el patrimonio, ¿qué tipo de ataques en este sentido están recibiendo? Es ese, ¿no? Principalmente en que tocan el bolsillo de los compañeros, en que en este proceso, en un descuido, nos quedamos sin patrimonio y si no hay patrimonio, el instituto puede desaparecer y van a quedarse otros con lo que es tan jugoso, porque es una empresa que es rentable para muchos, pero no lo ha sido para el instituto. Es lo grave y le vino muy a modo a la dirección, le vino muy a modo al director esta pandemia, porque estamos en casa, no dejamos de estar comunicados, de estar analizando, de buscar alternativas, pero ellos van por la libre. Otra es que estamos muy atentos a la legislatura, que ha brillado, más bien dicho, no ha brillado, porque es su PAC, no se deja ver,
y todo lo que tenga que decidirse, pues tiene que ver con el Poder Legislativo, y a ellos les hemos expuesto la situación, conocen mucho del tema, pero nadie le ha querido entrar de fondo para buscar alternativas. Y los diputados Sí. eran por la ausencia, se han tenido reuniones, se han hecho, de hecho creo que hoy todavía están algunos ahí. No se ha tenido comunicación con ninguno de los diputados, entonces. La hemos tenido antes de esta contingencia. Durante este proceso no lo hemos abordado, y hay una comisión de compañeros que dará seguimiento a lo que es el legislativo, y tenemos pues varias comisiones para estar abordando cada uno de estos temas, y como siempre estar informados, estar organizados y impedir a toda costa primero que se ven afectados compañeros, porque también además de los jubilados y pensionados ya están tocando la nómina de los compañeros trabajadores del instituto que son de base, no han tocado a la cúpula, no vemos la reducción de salarios, pero ya está la amenaza por ahí de compañeros de base que no tienen salarios muy altos, que están siendo señalados. Muchas gracias, profe. Le abono un poquito a la situación ahí. Precisamente vemos cómo precisamente a partir de la carencia de estos recursos, esta falta de administración financiera por parte de la dirección, cómo el mismo director maneja la gran cantidad de adeudos que se tiene. Él es claro también en que se ha destinado o se ha encargado de desarticular toda el área empresarial, en el sentido de que no tienen recursos para abastecer nuevamente de lo más mínimo indispensable para que estos áreas empresariales sigan actuando. Y es ahí donde precisamente se ven afectados los compañeros trabajadores del mismo instituto. Entonces, sí señala la falta de una gran cantidad de recursos que son millonarios, ¿sí? Pero no señala la capacidad o la incapacidad que tiene para realizar los cobros. Nosotros lo manejábamos en el año pasado, precisamente un adeudo casi de cerca de 1,000 millones de pesos, y que para Marco Inicio, desafortunadamente, estos 1,000 millones no le funcionan, no le sirven. Nosotros decimos dónde sí le sirven y sabemos precisamente dónde sí le sirven. Es una situación crítica que sí tenemos nosotros como cotizantes, pensionados y jubilados, y es la exigencia pues de que deje de cumplir la función que le han venido a encomendar, y que efectivamente lo único que está haciendo es ser un títere del sistema, a pesar de que no cumple lo que está establecido en la ley. Otro punto, precisamente se adelanta también a la toma de las decisiones, precisamente que son desde el punto de vista jurídico, con las demandas de lesividad que se presenta. Daña el patrimonio de los pensionados y jubilados, daña el patrimonio tomando medidas en contra, sin esperar un resultado de las demandas que supuestamente presenta en contra de lesividad. También hay demandas que nosotros estamos interponiendo, hay demandas que los pensionados y jubilados de esta última generación precisamente se han presentado en función de esa disminución que está entre el 30 y 40%. Bien, compañeros, vamos con el compañero del periódico Mirador. Adelante. Buenos días. Para preguntarles, ¿qué contrapropuesta tienen ustedes para salvar al ISTESAC? Esa sería una. Y en caso de que se hayan dado apoyos o pensiones superiores a las que marca la ley, van a respetar que se las retiren, y en caso de que no, ¿qué medidas van a tomar ustedes? Magda, ¿quiere hablar de la contrapropuesta? ¿Perdón? Sí, Magda. sí. Sí, de acuerdo. Mire, nosotros tenemos tiempo ya
revisando cifras, datos que hemos podido conseguir en el portal de transparencia, en los estudios actuariales que se han hecho con anterioridad. Y lo que a nosotros nos queda claro es que vender los bienes inmuebles no lleva a ninguna solución del instituto, porque en el 2027 estaríamos necesitando ya cerca de 1,000 millones de pesos anuales para darle la viabilidad básica al instituto. Entonces, lo que nosotros creemos en función de nuestros análisis es que hay dos conceptos de egresos que resultan sumamente lesivos a las finanzas del instituto. Estos dos conceptos son, por un lado, la nómina del personal que ahí labora, que tiene salarios enormes, y por otro lado, y que además es abultada. Por otro lado, el otro concepto son los otros gastos, que igual vienen siendo gastos de operación. Entonces, desde nuestra óptica, los trabajadores del instituto o del fondo de pensiones se tienen que reducir al mínimo. Son pocas personas las que se necesitan para administrar un fondo de pensiones. Sin embargo, nosotros creemos que los trabajadores no pueden irse al desempleo. Y es un acuerdo ya con el gobernador en la reunión que los compañeros mencionan del 20 de marzo, allá en el centro de convenciones. Es un acuerdo ya que los trabajadores de ahí no se van al desempleo. Estaríamos hablando de una reubicación, porque es el gobierno quien los contrató, son compañeros de base, entonces es el gobierno el que tiene que responder. Llámese Monreal, Amalia, Miguel Alonso, el nombre no importa, es la institución la que debe responder por los compañeros. Entonces, reducir al mínimo los gastos de operación del fondo de pensiones y separar administrativa y financieramente este fondo de pensiones de la parte empresarial, de tal manera que las aportaciones que nosotros damos, nuestras cuotas y las aportaciones que da el patrón, no se vayan a un saco roto y se vayan directamente al fondo de pensiones. La parte empresarial, justamente con estas auditorías, nos tiene que dar la pista de qué hacer con esa parte empresarial. La vendemos, la concesionamos, encontramos una manera de mejor administrarla, pero la parte empresarial no tiene por qué estar generando números rojos al instituto. Tiene que generar ganancias y ganancias jugosas para complementar el fondo de pensiones. Entonces, son fundamentalmente es separar administrativa y financieramente el fondo de pensiones de la parte empresarial. 2, minimizar al máximo los gastos de operación del fondo de pensión. 3, en función de las auditorías, decidir qué hacer con la parte empresarial. Por eso nosotros decimos que no se pueden estar adelantando y estar ya proyectando acciones de qué van a hacer si todavía no tenemos una auditoría realmente externa. Nosotros sí la tenemos en proceso y el acuerdo es que se van a esperar. Entonces no tienen por qué estar proyectando acciones ya y mucho menos acciones lesivas para los jubilados. Esas son algunas de las propuestas. Una fundamental para nosotros también es la junta directiva. Está completamente del lado de gobierno, de la cúpula, y no nos vemos representados en ella, con los sindicatos, ¿no? Pero sabemos la función de los sindicatos blandos aquí en Zacatecas. Entonces es modificar sustancialmente la junta directiva. Entre las principales, ¿no? Pero tenemos una serie de propuestas, por eso la exigencia de que las mesas de trabajo se den de manera seria y que juntos construyamos un foro donde se trate el tema de seguridad social y que sea vinculante para que lo consideren la reforma de ley el legislativo del Estado.
En la otra pregunta que le hacía, en el caso de que se hayan dado apoyos o pensiones superiores a las que marca la ley, ¿van a respetar que sean retiradas? Y en caso de que no, ¿qué medidas van a tomar ustedes? El movimiento aglutinado de todos los compañeros es que todo sea bajo la justicia y también la ley. Y es que lo están aplicando para una parte, pero para la otra no. Todo lo que peguen cotizantes y derechohabientes se aplica, y lo que corresponde a ellos no. Que sea a la par. Si hay irregularidades, que se aplique, pero que se justifique de manera legal por qué se va a reducir y quién la otorgó, porque posiblemente algunos compañeros que las tienen, alguien las otorgó y tendrá que investigarse y sancionarse también al que lo hizo de manera ilegal, igual como debe sancionarse a los que han saqueado, los que han robado. No nos oponemos de ninguna manera a que se aplique, pero debe ir a la par, ¿no? Que se aplique las sanciones a los que han robado, que se baje los salarios a este grupo de los salarios dorados que hay en el instituto, que vaya pues a la par en ambos sentidos. ¿Alguien más, compañeros de los medios? De mi parte, preguntarles su opinión respecto a los préstamos que se reactivaron ya en la institución. Bueno, ahí tomó un poquito con relación a esta situación que efectivamente para nosotros como cotizantes y pensionados y jubilados, miembros del instituto, es una situación aberrante. No es posible que el instituto, que es uno de los elementos, se supone, y Jorge Miranda lo sabe, porque todo el mundo lo sabemos, que precisamente los préstamos eran la herramienta fundamental precisamente para fortalecer el fondo de pensiones. Y a hoy que trasladan este movimiento a una privada, a un agente externo, es una situación crítica que para nosotros no podemos permitir. Marco Vinicio debe dar paso atrás a este acuerdo que está tomando, aunque dice que se puede romper en cualquier momento. Se presta a malas interpretaciones, aunque diga que hay claridad en el supuesto contrato. Para nosotros hay irregularidades porque no es posible que precisamente estos grandes capitales tengan que llegar a un agente externo cuando el instituto está requiriendo la mayor cantidad de recursos precisamente para una reorientación en sus finanzas. Es necesario que se haga un esfuerzo desde cualquier punto. Ahí es donde debe de trabajar la dirección. Ahí es donde debe de trabajar, ahí es donde debe fortalecer su liderazgo precisamente para buscar elementos que enriquezcan el patrimonio de los pensionados y jubilados y no entregando los recursos a los privados. Sobre Si todo, me permite abundar un poquito en eso, si me permite abundar un poquito en los préstamos. Adelante. Mire, es que también es inconcebible, y como dice el compañero, aberrante, de que hayan otorgado esta prestación a una institución externa y agiotista. Si hacemos historia de los préstamos, como dicen, era para fortalecer el capital del ICESAC. Siempre a los maestros y jubilados que les pedían o solicitaban un préstamo, firmaban con avales y con un fondo de garantía. Y se sabía si el trabajador fallecía, los avales son quien tenían que pagar. Estaba aprobado y está aprobado que es un recurso que no puede estar en quiebra. Basta ver las mutualistas de la universidad, basta ver de otras corporaciones cómo están trabajando con éxito, menos el ISTESAC. ¿Por qué? Porque hubo préstamos que dicen que cartera vencida, porque fueron préstamos hechos a funcionarios, a políticos, donde nunca pagaron. Y esa es la descapitalización. Y ahorita es aberrante que en lugar de abrirlos y autorizarlos conforme era para capitalizar al ICESAC, lo hagan con una institución privada y poner en manos de ellos a los maestros. ¿Es cuánto? Otro aspecto más que hay que tomar en cuenta en esta situación
Es en el marco de ilegalidad que se otorgan estos créditos, puesto que si todos conocemos la ley del 2015, el presidente o el director de ISTESAC únicamente tiene voz, no tiene voto de las acciones que ha de seguir el instituto. ¿Y cómo es, pues, alguien que no tiene voto ha entregado una parte sustancial de ingreso del instituto, sin reunir a una junta directiva y sin operar ni seguir ninguna norma de legalidad? Manuel. Sí, buenos días, gracias, Marce. Hace un momento, uno de los compañeros de los medios mencionaba que cuál era la propuesta nuestra. Bueno, yo creo que ya se ha hablado reiteradamente de la situación que prevalece al interior de la Junta Directiva, ya que desde que tenemos memoria, siempre ha habido mayoría calificada de los miembros de gobierno del Estado en una proporción de 4-3. 4 representantes de gobierno y solamente 3 representantes del sindicato, de los sindicatos, perdón, y de los cuales, honestamente, los aquí presentes nunca nos hemos sentido representados. Por tal motivo, en la reunión que se tuvo con el señor gobernador el 20 de marzo, se le planteó la necesidad de que se acepte un miembro más en esa junta directiva, pero emanado precisamente de los trabajadores, emanado pues de las necesidades reales que estamos padeciendo la mayoría de los trabajadores con toda esta serie de medidas, de ajustes y de situaciones que viene manejando el ingeniero Marco Vinicio y que son desafortunadas y que realmente nos indigna porque va contracorriente de las conquistas laborales, tanto como cotizantes como de los compañeros jubilados. Entonces, cuando se le plantea esa situación al gobernador, le pasa inmediatamente la batuta a Geu Salas y obviamente se escudan en la ley, pero no hay todavía una respuesta clara de a dónde caminaría en esa propuesta nuestra este asunto. Hablábamos también de que ocupamos nosotros establecer alianza con los sectores que sean necesarios. El sector de los medios de comunicación para nosotros es importantísimo. Es importantísimo puesto que ustedes son garantes de la verdad, son garantes de la investigación periodística y de que son ustedes quienes pueden en un momento dado dar a conocer a la sociedad la realidad de lo que está ocurriendo al gremio, no solo de maestros, al gremio de trabajadores de gobierno del Estado. En esa reunión también el gobernador habló de mucha honestidad y de mucho respeto. Y se lo hemos reiterado porque por los últimos hechos de su representante, el señor Marco Vinicio, el respeto lo manda al carajo. ¿En qué sentido? En el sentido de que de golpe y porrazo lleva acciones a cabo de manera no clara, de manera de un tanto ilegal, y que queremos que aclare el señor gobernador qué facultades o qué es lo que faculta a este señor para estar haciendo arreglos con instituciones privadas por ese lado. Obviamente también el asunto de la auditoría no va a quedar nada develado hasta que no se haga una presentación oficial de resultados y que ahorita solamente son de algún modo situaciones manejadas de forma relativa, no de forma clara, sobre todo a los trabajadores y a los cotizantes. Y por último, pues sí pedir un alto a las acciones de agresión y violación a los derechos ya ganados, tanto de trabajadores en activo como jubilados. Gracias. ¿Algo más, compañeras, compañeros? Si no hay más, les agradecemos su presencia, su participación. Muchas gracias. Buen día, hasta luego.
Unas llevan... Pues buenos días a todos y gracias a los medios, pues, por toda esta asistencia a esta rueda de prensa virtual. Sí. ¿Ya empezaron a llegar los papás?